Hola, hoy vamos a ver en esta oportunidad la temática correspondiente a bioseguridad y epidemiología. Tanto la bioseguridad como la epidemiología constituyen áreas de conocimiento muy amplias que podrían constituir un motivo de estudio en sí misma. Es decir, tranquilamente hay profesionales que se dedican a la epidemiología, son epidemiólogos, y hay profesionales que se dedican a la bioseguridad. Entonces, dos áreas de conocimiento con componentes teóricos y técnicos, verlas en una clase, ya tenemos que asumir que tenemos que hacer un recorte temático importante para que todo nos pueda entrar en esta oportunidad, en esta ventana de tiempo tan breve, de 1 hora o 2 horas. Haciendo esa salvedad, vamos a empezar eh, teniendo en cuenta que vamos a rescatar de estas dos áreas de conocimiento aquellos conceptos que van a ser necesarios para el ejercicio eficiente de la profesión. Así que bueno, vamos a empezar. Este es el símbolo de bioseguridad. El símbolo de bioseguridad que particularmente está hecho en una placa de Petri, utilizando un cultivo bacteriano con una bacteria que fabrica pigmento, que se llama Chromobacterium violaceum. Cada vez que algo se ve ese símbolo, nos va a decir que una bolsa, una caja, un camión, una sala, un laboratorio, una puerta, nos va a decir que hay un riesgo biológico. Entonces tenemos que conocer ese símbolo para identificarlo, y si no tenemos las medidas de seguridad para enfrentar un riesgo biológico determinado, no tenemos que tocar. Esta es una tabla de contenidos que va a tener esta clase, este encuentro, y están puestos así para ordenarnos, para que ustedes a medida que vayamos avanzando vayan sabiendo eh, como un mapa conceptual donde estamos ubicados. Lo primero que tenemos que hablar es de salud, ¿no? Porque si hablamos de bioseguridad, no, es una palabra que nos hace pensar sobre el riesgo para la salud, la seguridad para la salud. Y si hablamos de epidemiología, estamos hablando de enfermedades, de transmisión de enfermedades. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hablar de salud, definir la salud. Nosotros tendemos a pensar que la salud es la ausencia de enfermedad, y eso es muy poco, esa no es la definición correcta. Hace muchos años ya que la Organización Mundial de la Salud ha definido que la salud es el perfecto estado, un completo estado de bienestar físico, mental y social. Esto quiere decir que el ser humano va a tener salud no solamente cuando no tenga enfermedades contagiosas, sino cuando además esté inserto en una sociedad sin exclusión y no tenga conflictos emocionales, psicológicos, etc. Es decir, hay una salud social, una salud mental y una salud física. Y la salud, como estado de salud completo, es el equilibrio de estos tres aspectos. Nosotros no nos vamos a referir tanto a la salud mental o a la salud social, pero vamos a hacer hincapié en el aspecto físico, ¿no? Y en este punto hay que remarcar que desde hace unos años hay consenso entre distintas instituciones en reconocer que no existe la posibilidad de obtener salud, en un estado de salud en el ser humano, si no tenemos una salud global. Quiere decir, no podemos tener salud en una comunidad, en una ciudad, en un país, en una provincia, en un estado. No podemos tener salud en la población si no tenemos un ecosistema saludable, si no tenemos un ambiente saludable. Y esto se representa fácilmente en estos gráficos de la Organización Internacional de Episodias, son las siglas, la OIE. En realidad ese es el nombre antiguo,
actualmente se conoce como Organización Mundial de la Salud Animal. Fue la primera organización internacional diseñada, formalizada para el control de enfermedades transmisibles a través de las fronteras de los distintos países, y se formó varias décadas antes que la Organización Mundial de la Salud. La experiencia de los veterinarios en el control de enfermedades transmisibles a través de fronteras lleva unas décadas anteriores a que se forme la Organización Mundial de la Salud Humana. Y estos gráficos, estos afiches de difusión, nos muestran que tanto en un ambiente terrestre como en un ambiente eh, de agua, un ambiente acuífero, el acuático, el, el ser humano está interactuando tanto con un mundo de animales como de plantas, y que la circulación de microorganismos responsables de enfermedades entre los animales o entre las plantas no lo deja al ser humano a resguardo. Es decir, solamente podemos tener salud en el ser humano cuando no esté circulando ese microorganismo o esos microorganismos patógenos en ese ambiente formado por el ser humano, las plantas y los animales. Y cuando hablo de los animales, son los animales domésticos, los animales de producción, y el contacto inmediato de ese ambiente doméstico, que es el ambiente silvestre. Eh, con respecto al gráfico inferior de la derecha, basta resaltar que ahí indica que más del 60% de las enfermedades que sufre el ser humano son comunes a los animales, son intercambiadas con los animales. Se trata de la zoonosis. Zoonosis. Entonces, si más del 60% de las enfermedades son zoonosis, y los animales con los que interactuamos poseen estas enfermedades, es imposible pensar que el ser humano puede estar sano, dado que al estar en contacto probablemente se infecte, adquiera las enfermedades a partir de estos animales, ¿no? Entonces, tenemos el objetivo básico es hablar de bioseguridad y comprender los conceptos de bioseguridad, los conceptos mínimos de bioseguridad para trabajar en un laboratorio de microbiología y para desarrollarse en un ambiente laboral eh, aplicando bioseguridad para disminuir la probabilidad de ocurrencia de enfermedad. Esto es, por ejemplo, en una granja de producción de aves, en una granja de producción de cerdos, en un establecimiento agropecuario. Incluso se aplican medidas de bioseguridad para establecimientos de producciones agrícolas. Les comento que este verano tuve un problema de roya blanca en las rúculas del fondo de mi casa y me puse a buscar en Google roya blanca. Encontré unos videos de roya blanca en Colombia, en Ecuador, son países exportadores de algunas flores cuyas especies comparten con la rúcula ser hospedadores de la roya blanca. Y los inspectores de estos centros de producción de flores para exportación estaban vestidos en las inspecciones de la misma manera que nosotros vemos vestidos hoy a los médicos que están en una sala de terapia intensiva atendiendo pacientes de coronavirus. Y estaban revisando establecimientos de producciones de flores. Y cuando salían de los establecimientos de producción de flores se sacaban toda la ropa, esa ropa era descartable, se destruía, y la persona para ir a ingresar a otro establecimiento se volvía a cambiar la ropa. Es decir, la bioseguridad es una práctica que se aplica no solamente a la medicina, al laboratorio, que es donde ha surgido como inquietud, sino que se extrapola a los establecimientos de producción agropecuaria, se debería extrapolar. Y un ejercicio que ustedes van a tener que hacer es
pensar, tratar de identificar en las visitas que ustedes han hecho en algunas chacras o establecimientos del IDEBI o de la región, qué medidas de bioseguridad se adoptan y la enorme cantidad de listas de medidas de bioseguridad que no se adoptan. Bueno, para poder entender eh, los conceptos de bioseguridad tenemos que entender algunos conceptos de epidemiología. Entonces vamos a empezar por ahí. Habíamos hablado que la salud era el equilibrio del estado físico, emocional, social, y nosotros nos íbamos a abocar solamente al estado físico. Entonces, el equilibrio entre salud y enfermedad va a ser lo que nos va a determinar digamos, la presencia de una enfermedad, ¿no? Y eso se va a dar no solamente por la presencia de un agente etiológico. Nosotros tenemos la falsa creencia que la presencia de un agente etiológico, es decir, un agente productor de enfermedad, es causa necesaria para que exista una enfermedad. Vamos a poner el caso de el coronavirus, que es una pandemia en la que estamos atravesando en el año 2020, que afecta a todo el mundo. Eh, Uno tiende a pensar, si está el coronavirus, tomo contacto con el coronavirus, ya me enfermo, pero no es así. Hace varias décadas se estableció que para que exista el desequilibrio de salud y se pasara del estado de salud al estado de enfermedad, tienen que confluir, tienen que interactuar tres factores. La presencia del agente etiológico es uno, pero un ambiente predisponente al contagio tiene que ser otro aspecto. Y el tercer aspecto es el del hospedador. El hospedador. Y el hospedador tiene mucho que ver, tanto que ver como el agente etiológico como el ambiente. Con el tiempo se vio que esto es más complejo aún, y se determinó que hay un cuarto componente que participa, que es el tiempo de exposición. Es decir, en un ambiente predisponente al contagio, en presencia del agente etiológico, es decir, el microorganismo que causa la enfermedad, y ante un hospedador susceptible, el tiempo de exposición es un factor también que participa. No es lo mismo estar presente, estar expuesto ante un microorganismo durante 5 o 10 segundos que durante días. Actualmente eso se ve en la epidemia de coronavirus con el personal de salud. El personal de salud eh, es uno de los grupos de mayor riesgo. Uno habla de grupos de riesgo de coronavirus y se define a las personas de más de 70 años o más de 80 años. Sin embargo, quizás esa persona de más de 80 años puede estar en contacto con el virus 10 minutos, 5 minutos. Imagínense que va a un supermercado a comprar leche una persona de 80 años y se expone a un ambiente contaminado un rato. Pero un médico, un enfermero, un camillero, un chofer de ambulancia, está en contacto está en un ambiente donde hay varios enfermos, está expuesto durante horas y horas y horas. Y aunque tenga ropa de bioseguridad, siempre que existen medidas de bioseguridad, existe la posibilidad de equivocarse en aplicar las medidas de bioseguridad. Hay errores. Entonces el tiempo de exposición, cuanto mayor sea el tiempo de exposición, mayor es la probabilidad de que ocurran esos errores y mayor es la probabilidad de que haya un accidente. Entonces, aunque el hospedador no sea el más susceptible, sino que sea un hospedador sano, un hospedador difícil de infectarse, si el tiempo de exposición es elevado, el riesgo de enfermedad o de accidente
aumenta. Entonces, en realidad, esa tríada de la enfermedad se ha transformado en una tríada 3D o en una tétrada. Hay 4 puntos que son importantes para, o sea, que todos participan para que se desarrollen las enfermedades. El ambiente, el agente etiológico, el hospedador y el tiempo de exposición. De tiempo de exposición ya hablamos, ahora vamos a empezar a hablar un poquito del hospedador. Vamos a hablar del hospedador. Fíjense, si esto fuese una balanza, la balanza está inclinada hacia el lado de la salud. Nosotros tenemos aquí una persona sana. Imaginemos que esta persona está en un ambiente que predispone para la transmisión de enfermedades. El agente etiológico está presente en el ambiente, sin embargo, esta persona no está enferma, la balanza está inclinada hacia el lado de la salud. Y eso puede estar debido por factores genéticos, por factores nutricionales, la edad. Hay un montón de factores que hacen al hospedador más o menos resistente a una enfermedad. Comparemos esta imagen de una persona joven, deportista, con esta otra persona, una persona adulta, malnutrida, en un hogar complicado desde la higiene. Este, a igual condiciones de presencia del agente etiológico y a las mismas condiciones de temperatura y humedad ambientales, esta segunda persona está más predispuesta que la primera a enfermarse. Entonces, para graficar y para hacerlo breve, de qué manera el hospedador puede predisponer para que una enfermedad se dé o no. Este gráfico está pensado desde la susceptibilidad a las enfermedades humanas y por esta epidemia o pandemia del coronavirus, eh, más que nada está focalizado desde ahí. Pero si nosotros hablamos de una epidemiología de enfermedades de las plantas, el hospedador va a ser la planta que nos interesa. Y, y, y la predisposición de esa planta hacia el estado de salud o enfermedad va a ser su disponibilidad de nutrientes, su disponibilidad de agua, esas condiciones, la presencia de genética, ¿no? Que la haga resistente a factores ambientales estresantes, resistencia al estrés hídrico, a la salinidad. Esos van a ser factores que dependen del hospedador, en el caso en que esto lo estemos aplicando a plantas, a vegetales. Pero bueno, ya nos queda más o menos claro que hay factores del hospedador que predisponen para que, aún ante la presencia del agente etiológico y aún en un ambiente predisponente, la enfermedad tenga más o menos probabilidad de ocurrir. Ahora vamos a hablar del agente etiológico, de la otra punta de esta tríada o tetra de la enfermedad. Y dentro del agente etiológico tenemos que conocer algunos conceptos. Uno es el de patogenicidad. La patogenicidad es una palabra que nos hace referencia a la capacidad de generar daño. Patos quiere decir daño o dolor o sufrimiento, y genicidad se refiere a la producción o a la generación. Entonces la patogenicidad es la capacidad de generar daño. Y es un atributo taxonómico. Hay microorganismos, taxones de microorganismos que son patógenos y taxones de microorganismos que no son patógenos. Un ejemplo de microorganismo no patógeno puede ser el Lactobacillus casei. La especie Lactobacillus casei es incapaz, ese taxón es incapaz de producir enfermedad. Saccharomyces cerevisiae es la levadura de cerveza. La levadura de cerveza no es patógeno, es incapaz de producir enfermedad. Ejemplos de taxones patógenos, bueno, virales, los coronavirus, ¿no? Son patógenos. Bacterias, Salmonella, es un microorganismo patógeno. Eh, Salmonella typhi, si vamos a alguna especie en particular. Leptospira,
Brucella, Brucella abortus, son patógenos. Entonces hay taxones patógenos y taxones no patógenos. La patogenicidad es un atributo taxonómico. Tenemos otro concepto que es la virulencia y no la tenemos que confundir con la patogenicidad. La virulencia es el grado en el que podemos cuantificar la capacidad de generar daño. Es decir, la virulencia cuantifica la patogenicidad. ¿Y cómo es el rango en que puede cuantificar? Bueno, la puede cuantificar de 100% a 0%. De 100% a 0. Es decir, un microorganismo patógeno puede ser extremadamente virulento o un microorganismo patógeno, un microorganismo que pertenece a un taxón patógeno, pudo haber perdido la capacidad para generar daño, entonces se dice que es avirulento o no virulento. Ustedes dirán, pero es una contradicción, es patógeno pero no genera enfermedad. Bueno, porque la patogenicidad es un atributo que pertenece al taxón y el microorganismo no deja de pertenecer al taxón. Esto lo podemos entender quizás más adelante cuando veamos características de los microorganismos y factores de virulencia en las unidades que siguen, los vamos a entender más fácil, pero si nos remitimos a la historia de la microbiología, cuando hablábamos, por ejemplo, de el desarrollo de la vacuna de la rabia que hizo Pasteur, Pasteur trabajó con virus de la rabia. El virus de la rabia es virus patógeno. Ese virus de la rabia que obtenía de perros con rabia era altamente virulento para el perro. Lo que hizo Pasteur fue ir inoculando conejos que de manera intracerebralmente con muestras contaminadas con virus de perros, virus rábico aislado de perros. Entonces esos virus desarrollaban la enfermedad del conejo. Una vez que el conejo se murió, tomaban una muestra de tejido nervioso de ese conejo muerto y la volvían a inocular en otro conejo sano, y así lo repitieron sucesivamente varias veces. De esa manera el virus iba perdiendo la virulencia para el perro y aumentaba la virulencia para el conejo. Llegó un momento que se hizo 100% virulento para el conejo y perdió la virulencia para el perro. Tanto es así que con esa muestra Pasteur inoculó perros y los perros no se murieron de rabia. Y esos perros inoculados con material nervioso infectado de virus rábico adaptado al conejo, esos perros inoculados con ese material, cuando fueron desafiados con el virus rábico real, no se enfermaron, porque ese virus funcionó como vacuna. Es decir, el virus no dejó de ser patógeno, no dejó de pertenecer a un taxón patógeno, simplemente perdió la virulencia para el perro y aumentó la virulencia para el conejo. Entonces, este hito histórico, y quizás esto también explica por qué le dedicamos un buen contenido de horas a ver historia de microbiología, es porque nos permite comprender estas cosas. Este, esta, este hito histórico del desarrollo de la vacuna antirrábica de Pasteur nos permite comprender la diferencia entre patogenicidad y virulencia. Y son conceptos que tenemos que tener claros y comprender para después poder aplicar medidas de bioseguridad o entender conceptos de bioseguridad. Hay otro concepto de los microorganismos o del agente etiológico que es la contagiosidad. La contagiosidad se refiere a la capacidad de propagación. Es un concepto de tipo poblacional más que individual. La patogenicidad y la virulencia son conceptos más de tipo individual, es la relación o el resultado de la interacción entre un microorganismo y un hospedador. En cambio, la contagiosidad se refiere a la relación de un microorganismo con la población de individuos hospedadores. Estudia la propagación del agente en una población susceptible.
Por ejemplo, el coronavirus, que está digamos, en las noticias de todos los días en este año 2020, el coronavirus, el COVID-19, es altamente contagioso, altamente contagioso. Eso quiere decir que tiene una gran capacidad de propagación y tiene varias estrategias para poder hacerlo. Este virus tiene varios atributos por lo cual es muy contagioso. Voy a tratar de acomodar un poco la cámara. Y otro concepto es la infectividad. La infectividad, a diferencia de la contagiosidad, es un concepto más de tipo individual, de la relación entre lo que pasa entre el agente infeccioso, el agente etiológico, es lo mismo, y el hospedador. Es la capacidad para colonizar los tejidos y generar la infección. No hay que confundir contagiosidad con infectividad. Una forma de entender la infecciosidad o la infectividad es entendiendo el concepto de dosis infectiva. La dosis infectiva es la cantidad de unidades de un agente etiológico mínima para poder generar una infección. Con esto deducimos que una sola partícula de un agente infeccioso difícilmente genere una enfermedad al tomar contacto con un hospedador. Es decir, tiene que haber una cantidad mínima por encima de la cual se va a generar esa enfermedad. Y hay taxones que esa cantidad mínima es realmente muy baja y hay otros taxones que para generar una enfermedad la dosis infectiva mínima es más alta, requieren más partículas, requieren más individuos infectantes para generar la enfermedad. Entonces la infectividad se refiere a eso, se refiere a la, a la dosis mínima necesaria para que un agente etiológico genere enfermedad al tomar contacto con un hospedador susceptible. Bien, sigamos adelante. Vamos a seguir hablando del agente etiológico. Según su patogenicidad, si recordamos, patogenicidad es la capacidad para generar daño. Según su patogenicidad, los microorganismos los podemos clasificar en distintos tipos. Vamos a tomar como ejemplo microorganismos que generen afecciones de la piel, para tomar el mismo modelo de enfermedad, ¿no? Por un lado tenemos microorganismos saprófitos. ¿Qué se entiende por microorganismos saprófitos? Lo vimos en la parte de microbiología general. Microorganismos saprófitos, cuando hablamos de la introducción a la microbiología, dijimos que eran los que estaban en el ambiente, no generaban enfermedad y participaban de procesos naturales. Participaban en mantener a un ecosistema sano, participaban en la degradación de sustancias naturales para dejarlas disponibles para que sean utilizables por otros organismos superiores, es decir, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo. O también pueden participar indirectamente o a través del ambiente en mantener algunas áreas anatómicas de los animales o en las superficies de las plantas con cierto nivel de salud. En realidad son microorganismos ambientales y no generan enfermedades. A lo sumo, si interactúan con organismos superiores, son benéficos. Entonces, si vamos al caso de la piel, podemos ver un niño este, procesando champiñones. El champiñón es macroscópico, un hongo macroscópico, es un hongo que está formado por subunidades, son microscópicas. Vamos a ver en la clase de hongos que tenemos hongos macroscópicos y microscópicos. Y los hongos macroscópicos son aglomeraciones
millones de células de una estructura funcional que es microscópica, que es la hifa. Pero bueno, tenemos un niño cosechando hongos y no se va a enfermar por cosechar champiñones. Y de los hongos salen esporas que son microscópicas y esas esporas no van a generar enfermedad en ese niño. Y tenemos otro caso, acá vemos una madre con un bebé. La madre tiene bacterias en su piel, el bebé nace sin bacterias en su piel y al tomar contacto la madre le transfiere bacterias benéficas de su piel a la piel del bebé y esa población de bacterias benéficas va a proteger al bebé, va a proteger la piel del bebé de microorganismos posiblemente patógenos que estén en el ambiente y que puedan generar problemas de piel. Es decir, una piel colonizada con bacterias benéficas es una piel saludable y una piel que no esté colonizada por bacterias benéficas es una piel susceptible de ser infectada. Entonces estos son los microorganismos saprófitos. En función de su patogenicidad, como dice el título de esta diapo, son microorganismos incapaces de generar daño, de generar enfermedad. Después tenemos otros microorganismos, que son los microorganismos patógenos oportunistas. Los patógenos oportunistas tienen algunos atributos para generar enfermedad, pero necesitan de condiciones que predispongan al hospedador para que generen esa enfermedad. Y si vamos a la cuestión de la piel, por ejemplo, tenemos las heridas infectadas. Hay microorganismos que están en la piel y su presencia no genera enfermedad. Pero si nosotros tenemos alguna herida, interrumpimos la cobertura de queratina de nuestra piel y esa interrupción puede predisponer a que estos microorganismos ahora sí puedan generar una enfermedad, una infección. A veces las heridas se infectan con microorganismos que vienen de afuera del cuerpo y a veces las heridas se infectan con microorganismos que ya estaban en la superficie del cuerpo, no tienen los atributos para atravesar la piel sana, pero una piel lastimada sí la pueden infectar. Entonces son oportunistas, están aprovechando la oportunidad para generar un problema de salud. Y por último tenemos los patógenos primarios, que son los verdaderos patógenos, es decir, estos microorganismos no necesitan oportunidades, su presencia ya genera problemas de salud. Entonces tenemos el caso, por ejemplo, del anthrax, la forma de anthrax de piel, lo que se llama como grano malo. Menciono anthrax porque ya lo habíamos visto en la parte de historia de microbiología cuando vimos los postulados de Koch. Vimos que Koch trabajó con Bacillus anthracis, con eso hizo los postulados de Koch, y porque vimos también que Pasteur había desarrollado la vacuna contra el anthrax, una bacteria que puede generar mortalidad en los animales, mortalidad en las personas también cuando se transmite por vía erógena y se respira y se inspira. La alta concentración de estas esporas en los pulmones puede generar una infección grave. Cuando esta bacteria ingresa por la piel a través de heridas, la lesión que genera es un punto de necrosis negro que se conoce como grano malo. Otra forma de lesiones de piel puede estar dada por la tiña. Las tiñas son lesiones producidas por algunos hongos que tienen la capacidad de colonizar fácilmente la piel. También son zoonosis, igual que el anthrax. Estos hongos están en los animales y por el contacto directo de los animales usualmente podemos contraer estas infecciones de piel. Entonces, resumiendo, según su patogenicidad tenemos microorganismos saprófitos, microorganismos patógenos oportunistas o microorganismos patógenos primarios. Si esto lo llevamos al campo de la agricultura y el hospedador fuese no un ser humano sino una planta, un microorganismo saprófito podría ser tricoderma, que es un hongo que pues se puede encontrar en la rizósfera y no solamente no genera enfermedad a la planta, sino que su presencia compite con patógenos de la planta.
Xanthomonas podría ser un patógeno oportunista que puede estar en el ambiente y ante determinadas oportunidades, condiciones de humedad ambiental elevadas, puede generar una lesión. Y Fusarium podría ser un patógeno primario, su presencia va a generar lesiones en las plantas, aunque no existan muchos factores predisponentes, porque es un hongo con bastantes factores de virulencia, bastantes atributos para generar enfermedad. Bueno, ya hablamos del hospedador, hablamos del agente etiológico, ahora vamos a hablar del ambiente. Vamos a hablar del ambiente. El ambiente es fundamental para que exista el proceso de cambio del estado de salud a estado de enfermedad. Es fundamental para las enfermedades transmisibles. Un ejemplo, y lo que trato de mostrar con esta gráfica, es para el caso del dengue. En el gráfico de, a ver si lo podemos identificar fácil con esto. En este gráfico, en el de la izquierda, hay una curva azul que es una curva de, en función de los distintos meses, el porcentaje de precipitación. Hay una época del año donde las precipitaciones aumentan y después van disminuyendo. Y en rojo se ven los casos de dengue detectados. Porcentaje de casos de dengue detectados. Gente que va al hospital con enfermedad de dengue. Fíjense que la cantidad de personas, la curva de casos de dengue, eh, se da como siguiendo a la curva de precipitaciones. Después de un par de un tiempo no relativamente largo de precipitaciones, aumenta los casos de dengue. Esto quiere decir que las precipitaciones favorecen el desarrollo del ciclo del vector, que es el mosquito, y la transmisibilidad de este mosquito y quizás hábitos de movimiento de la población de ese lugar de estudio. Por otro lado, tenemos otro gráfico en el que en rojo también tenemos los casos de dengue, acá no como porcentaje, sino como casos. Hay, podemos tener desde uno a, a varios casos, ¿no? Las líneas rojas están indicando los casos y las líneas en color azul, verde y amarillo están indicando distintas características ambientales como la temperatura ambiente, la humedad relativa ambiente. Entonces fíjense que a variaciones más o menos recurrentes de estos parámetros ambientales no hay relación con los casos. Para esta condición en color azul, en este punto donde está el puntero en este momento, tenemos alta cantidad de casos y para esa misma condición ambiental, un tiempo antes, tenemos una condición de casos mucho más baja. Entonces, esto nos permite determinar que hay cuestiones ambientales como el porcentaje de precipitaciones que está altamente relacionado con la ocurrencia de esta enfermedad y otras condiciones ambientales como la humedad relativa ambiente o como la temperatura media que no están relacionadas directamente con la enfermedad. Esto da información de gran utilidad porque eh, si nosotros sabemos que en determinado lugar ocurre esto, ante la presencia de un porcentaje de precipitación determinado, sabemos que dentro de poco va a haber una alta probabilidad de ocurrencia de enfermedades. Entonces eso permite tomar medidas preventivas adecuadas ante la ocurrencia de un factor ambiental de riesgo. Vamos a ver otro tema ambiental que nos toca más de cerca. Siempre estamos hablando de ambiente macro, ambiente a gran escala, ¿no? Este es el estuario del Río Negro. Si en esta foto todos la deben conocer, es el balneario, la foto de la derecha superior, está tomada desde la zona del balneario del Barco Hundido en Viedma, ¿no? Y se ve la catedral de Patagones de fondo. Desde arriba es una foto del estuario y esto corresponde a una tesis de una exalumna
de la carrera de ambiente que se recibió con esta tesina sobre el estudio microbiológico de algunas características del estuario del Río Negro. Tuve la suerte de poder ayudar a Nathalie Cambrusi en esta tesina y me quedé con un gráfico para mostrarles en relación a estas cuestiones ambientales, ¿no? Cómo las cuestiones ambientales predisponen para la ocurrencia de la enfermedad. ¿Se acuerdan que dijimos para la enfermedad tiene que haber, participa el hospedador, participa la presencia del agente etiológico, el ambiente y el tiempo de exposición? Ahora estamos hablando del ambiente y en este gráfico vemos para distintos puntos de muestreo, cada número de abajo, 1, 2, 3, 4 hasta el 11, son los puntos de muestreo que se muestran en el mapa de arriba en color amarillo. Las barras en color violeta indican el estudio cuantitativo de un grupo de bacterias que se llama enterococos, y las barras en color rojo indican el estudio cuantitativo de bacterias que se conocen como Escherichia coli. Son indicadores de contaminación fecal. Son estudios ambientales muy corrientes y en esto consistía el trabajo práctico que yo tenía planificado hacer para fin de cuatrimestre. Las barras indican los resultados obtenidos en verano para cada uno de estos puntos de muestreo. Y las líneas de punto indican los límites, según la Organización Mundial de la Salud, los límites por encima de los cuales recuentos superiores de microorganismos indican un alto riesgo para contraer enfermedades cuya transmisión es de tipo fecal-oral, es decir, microorganismos que están en la materia fecal y que contaminando el ambiente o los alimentos pueden infectar a hospedadores susceptibles. Entonces fíjense, el punto 1, el punto 2, el punto 5, el punto 6, el punto 7, son puntos que la barra roja y la barra violeta superan los límites para cada uno, es decir, hay una línea de puntos que estoy marcando en este momento, que es el límite superior para las bacterias de Escherichia coli, que es la de la columna roja, y esta línea de punto que hay acá abajo es la línea de punto del límite superior para enterococo, que es la bacteria de las barras violetas. Es decir, en algunos puntos de muestreo, para el verano, los niveles de bacterias fecales son superiores a los aptos. Eso quiere decir que el ambiente tiene una alta cantidad de bacterias fecales y eso quiere decir que predispone para enfermedades. Ahora, si le agregamos a esto, ¿se acuerdan cuando una de las primeras imágenes de esta presentación decíamos que además de tener importancia la presencia del hospedador, las características del ambiente, del hospedador y del agente etiológico, también participaba un cuarto elemento que era el tiempo de exposición? Bueno, imagínense en verano, que hace mucho calor, la gente se lleva la sombrilla, el sanguchito, el mate, y se va a pasar todo el día al río, y se baña en el río, y sale al río, vuelve a entrar al río, sale al río, vuelve, y se pasa todo el día en el río porque es sumamente agradable, cuando hace 40 grados de temperatura, bañarse en el río. Pero cuando la gente se baña en el río en verano, tiene mucho tiempo de exposición. Entonces, este es otro ejemplo de un ambiente que puede estar predisponiendo para que ocurran casos de enfermedades, ¿no? Sin embargo, las autoridades dicen que el río no está contaminado. Así que por eso la idea era que teniendo un práctico ustedes puedan tomar muestras, analizarlas y sacar ustedes mismos las conclusiones sobre las características actuales de algunos balnearios del río o de la costa atlántica. Dentro del ambiente macro intervienen otros factores, ¿no? Hay otras cuestiones que
facilitan la ocurrencia de enfermedades. Ahora les voy a mostrar algunas imágenes de una presentación que hice en el año 2017 en un congreso, precisamente sobre las cuestiones ambientales que facilitan las transmisiones de enfermedades por un hospedador silvestre, que es el jabalí. Fíjense, son imágenes satelitales, a ver si podemos hacer una identificación con el puntero. Lo verde oscuro vendrían a ser las zonas de monte. Fíjense desde 1984 hasta 2017 cómo ha sido como recortado el mapa, ¿no? Hay como cuadrados, de a poco hay como cuadrados, zonas donde hay un color más claro y zonas donde se observa ese color oscuro original, pero zonas bien diferenciadas. Este fenómeno se denomina fragmentación ambiental y la fragmentación ambiental está asociada al aumento de la actividad antrópica, que puede ser agrícola o puede ser minera o puede ser de cualquier otro tipo. A veces se da en condiciones naturales, ¿no? Una erupción volcánica, pero eso es muy difícil. Lo que viene ocurriendo en las últimas décadas es que es la actividad del humano la que fragmenta el ambiente. Entonces, si hay animales silvestres que son reservorios de enfermedades y están en un ambiente silvestre, y nosotros ese ambiente silvestre lo fragmentamos, lo interrumpimos, vamos a generar pequeñas islas de ambiente silvestre separadas por islas de ambiente modificado. Modificado, por ejemplo, porque ponemos trigo, cebada. Entonces esos animales silvestres que pueden ser portadores de enfermedades van a intercambiar, van a movilizarse desde una isla a la otra y en el camino van a tener más posibilidad de interactuar con el ser humano, con los animales domésticos y de esa manera van a poder aumentar la probabilidad de transmitir enfermedad. Entonces esto es otra característica que pasa en el ambiente macro y que puede favorecer la ocurrencia de enfermedades, ¿no? La fragmentación ambiental. Otra cosa que ocurre es la reducción, independientemente si se fragmenta o no se fragmenta, la reducción de ambientes naturales y la sustitución por áreas de actividad agrícola. Bueno, ustedes van a ser ingenieros agrónomos, se van a dedicar precisamente a esto, pero debería haber algún tipo de estudio ambiental si uno piensa en una agricultura sustentable y si uno piensa en lo que está pasando con el coronavirus actualmente, debería haber algún tipo de estudio ambiental interdisciplinario que permita, para, desde la óptica de la epidemiología, ahora no estoy hablando de la producción agrícola, y acá es donde distintas áreas científicas tienen intereses encontrados, ¿no? No coincidimos con los intereses. Para un ingeniero agrónomo, para un propietario de una tierra, para quien pone plata en un pool productor agrícola, el interés es aumentar la producción, invertir 10 y cosechar 1000. Pero cuando esto se hace a costa de disminuir exageradamente la cantidad de los espacios naturales, en esos nichos silvestres se concentran cada vez más los reservorios de enfermedades y se hace cada vez más posible que tengamos contacto, nosotros las personas que nos podemos infectar, los animales de producción que se pueden infectar o que los productos de interés agrícola se puedan infectar. Por ejemplo, nosotros estamos atravesando una especie de epidemia o de pandemia por hongos, por algunos hongos, como el Fusarium, que afectan a las gramíneas. Estos hongos se diseminan las esporas por el aire, por las aves, principalmente, y,
Y si nosotros tenemos una hectárea sembrada con maíz que está rodeada por monte, ese fusarium va a crecer a una cantidad predeterminada, lo que, según la cantidad de maíz que haya en esa hectárea y según las condiciones ambientales, la humedad, la temperatura. Cuando cosechemos, si hiciéramos una rotación de cultivo, quizás no va a prosperar y como alrededor tiene monte, donde este hongo no crece hábilmente, la cantidad va a tender a disminuir a través del tiempo. De manera que si después de 4 o 5 años volvemos a poner maíz, la cantidad de este hongo en el ambiente va a ser baja. Ahora bien, ¿qué pasa si en esa hectárea ponemos maíz, en la del lado ponemos maíz, en la del lado ponemos maíz, en la del lado ponemos maíz, y entonces en una zona muy amplia ponemos maíz o ponemos trigo o cebada? Entonces el fusarium se va a reproducir, se va a transmitir a los campos de al lado y se va a reproducir más y se va a reproducir más y se va a reproducir más. Y lo que está pasando en el mundo es eso, que la sustitución de áreas naturales por áreas agrícolas, eh, una de las cosas que genera es el cambio de la oferta a los microorganismos de distintos nutrientes. Y Fusarium, que es un hongo que crece muy bien con hidratos de carbono, eh, cuando la presencia de gramíneas, la concentración de gramíneas en los campos es muy alta, estos hongos empiezan a crecer en gran cantidad, contaminan los suelos y se diseminan a través de vectores, de las aves o a través del aire y constituyen un verdadero problema. Entonces, el, el- digamos, el afán por aumentar el récord de la cosecha eh, viene aparejado con cuestiones contraproducentes, ¿no? Como son estas que estamos acabando de entender. La reducción de ambientes naturales o la fragmentación del ambiente nos genera unos problemas sanitarios que después es de difícil manejo. Y a esto le agregamos el tema del efecto del cambio climático, ¿no? Vamos a ver, estas fotos de acá hacen referencia a las primeras. Voy a buscar acá. Estas fotos de acá hacen referencia a algo que pasó hace solamente un par de años en el norte de la provincia de Río Negro. Hubo una tormenta eléctrica eh, muy atípica. Según fotos de la NASA, pocas veces se ha observado una gran cantidad de descarga eléctrica en un reducido tiempo y en una zona tan limitada. Eso generó incendios forestales, incendios de montes, incendios de campos de producción. ¿Y qué ocurrió con esos incendios? Ocurrió que parte de la fauna silvestre se murió y parte de la fauna silvestre migró hacia otros lugares. Si en Río Colorado habían jabalíes con alguna enfermedad en la zona del Idebi, de Viedma, Patagones, no había esa enfermedad, ese incendio generó la migración, más que migración sería el desplazamiento, es la verdadera terminología biológica, ¿no? El desplazamiento de, de estos jabalíes hacia zonas donde no hay incendio, donde tienen agua y tienen alimento, y que se llevan consigo las enfermedades. Y con esas enfermedades van a contagiar a animales sanos que están en otras regiones. El efecto del cambio climático se ve con incendios, se ve con sequía. Esta foto de acá la saqué cuando yo empecé a venir a la comarca Viedma Patagones. Yo soy de Buenos Aires y en el año 2008-2009 empecé a venir a Viedma Patagones convocado para trabajar en un laboratorio y fue justo el momento de la sequía, de la gran sequía que hubo. La imagen de abajo que muestra con estas manchas la voladura de los campos, es una imagen satelital. La voladura de los campos se veía desde los satélites. Y esta es una imagen de la ruta cuando yo llegaba con el ómnibus y la visibilidad era de, como se ve en la imagen, dos, tres o cuatro líneas de ruta, de esas líneas que están en el medio de la ruta. Más allá de eso no se veía nada.
Los ómnibus tenían que circular a 40 kilómetros por hora y un viaje de Bahía Blanca a Viedma podía llevar 8, 9, 10 horas. Imagínense de Buenos Aires. Y esto genera accidentes en la ruta y genera problemas en los campos. Estos campos, esta voladura de campos, esta es la capa superficial de campos, la parte más fértil. Y por otro lado tenemos los regímenes de lluvias que también cambian con el tema del cambio climático. Los regímenes de lluvia cambian y generalmente cae más cantidad de agua en menor cantidad de tiempo. Eso dificulta la absorción del agua, que si además ocurre en lugares donde se disminuyó la, la vegetación para sustituir por áreas agrícolas que han sido sembradas pero todavía no crecieron las plantas, ese agua no es absorbida, eso genera inundaciones. Y esas inundaciones lo mismo, generan desplazamiento de animales que pueden ser reservorios de enfermedades y esos animales que se desplazan hacia otros lugares llevan sus enfermedades a otros lugares donde esas enfermedades no estaban. Entonces fíjense cómo las cuestiones ambientales también participan en la ocurrencia o no ocurrencia de algunas enfermedades en un lugar determinado y en un tiempo determinado. Bueno, esto hablamos de ambiente macro, vamos a hablar de ambiente micro ahora. Es el ambiente inmediato al ser humano. Esta es una vivienda que predispone para qué cosa, predispone para muchas cosas. Por ejemplo, para la proliferación de las vinchucas. Y las vinchucas son el vector de la enfermedad de Chagas. En Río Negro hay vinchucas, en Río Negro hay Chagas. En el laboratorio donde trabajé cuando vine de Buenos Aires, hasta que me empecé a dedicar exclusivamente al trabajo en la Universidad de Río Negro, en ese laboratorio en algún momento trabajó como ayudante un joven que tenía enfermedad de Chagas congénito. Su madre tenía Chagas y él se enfermó cuando nació de la madre. Se lo pasó a la madre la enfermedad. Y la madre habría vivido en un ambiente de este tipo. Entonces, como el ambiente inmediato también predispone para enfermedades, ¿no? Esta imagen tiene botellas para arriba y botellas para abajo. Botellas para arriba no y botellas para abajo sí. ¿Y a qué se imaginan que puede hacer referencia esta imagen? Al dengue. El dengue es una enfermedad producida por un virus y ese virus, como ocurre con la mayoría de los virus de las plantas, para ser transmitido de una persona infectada a una persona sana, necesita un vector, el mosquito, el Aedes aegypti. Y el Aedes aegypti crece en fuentes de agua reducidas, de agua relativamente nueva, de agua clara, y esas fuentes de agua relativamente limpia, en superficies lisas, está vinculada al ser humano. En ambientes naturales hay una laguna, un río con barro, con tierra, con agua turbia, con movimiento de agua, con corriente de agua. Y ese no es el lugar donde Aedes aegypti elige poner los huevos para que crezcan las larvas y multiplicarse. Entonces, si nosotros en nuestro ambiente ponemos las botellas para abajo, evitamos que las cubiertas de agua acumulen agua de lluvia, si tenemos tachos los damos vuelta. De esa manera evitamos que crezca el Aedes aegypti y si el Aedes aegypti no crece, no hay dengue. En este momento, además de estar atravesando una epidemia, una pandemia por coronavirus, Argentina está atravesando un brote epidémico de dengue con miles y miles de afectados en diversas provincias del país, en una zona muy amplia. Hasta el día de hoy, la enfermedad no llega a Río Negro porque las condiciones ambientales no garantizan que la Aedes aegypti haga un ciclo durante todo el año. Pero con el cambio ambiental, con el cambio climático, nadie me puede decir que aumentando un poco la temperatura promedio en invierno y aumentando las precipitaciones no se den las condiciones para que el Aedes aegypti llegue a, a la Patagonia, que es donde vivimos. Así que fíjense cómo con pequeñas modificaciones en los hábitos podemos cambiar el ambiente para facilitar que una enfermedad
se mantenga y se propague o para dificultar que una enfermedad se mantenga y se propague. Es decir, imaginemos, volvamos a la tríada de la enfermedad, si hay un hospedador susceptible y se está el agente etiológico, es decir, si hay gente que ya tiene la enfermedad del dengue, si tengo esas dos cosas, pero si el ambiente lo transformo en un ambiente dificultoso para que el mosquito se reproduzca, corto el ciclo de la enfermedad y la enfermedad no se da. Es decir, el ambiente es tan importante como la presencia de la gente en la transmisión de algunas enfermedades. Bueno, acá hay un perro lleno de garrapatas. Y lo mismo, hay ambientes que predisponen para, para que un perro esté lleno de garrapatas y un perro lleno de garrapatas es un ambiente para que se transmitan un montón de enfermedades. Las garrapatas y las pulgas no solamente molestan a los perros, a los gatos y a algunos animales porque las pulgas de los gatos o las garrapatas y las pulgas de los perros, no solamente los animales se rascan y se lastiman, sino que además transmiten enfermedades. Y a veces una garrapata que es específica para un perro, en ocasiones puede elegir subirse a un ser humano. Lo mismo una pulga. Y si esa garrapata o esa pulga está infectada con algún microorganismo, va a pasar como con el dengue o como con la vinchuca. Al picar a un hospedador sano le va a transmitir la enfermedad, le va a transmitir el agente etiológico. Entonces, si tenemos perros y le ponemos mensualmente la pipeta antipulga y antigarrapata, generamos un ambiente ambiental mucho más sano y dificultamos la transmisión de estas enfermedades. ¿Qué otras imágenes tenemos de ambientes cercanos? Bueno, los de borde de las cloacas. Estas son fotos de barrios de Viedma en los que hay desbordes de cloaca. Este es el ambiente inmediato, porque acá vemos gente que está en el patio, en la zona, en el pulmón de un barrio, o una calle donde está pasando una persona con una moto. Imagínense, pasa con la moto, se le ensucia la rueda con ese agua de la cloaca, después la moto llega a su casa a 2 cuadras de ahí, entra la moto en su casa para que no se la roben y con la rueda toca el piso de su casa y lleva las bacterias de la cloaca a su casa. Y de esa manera ingresa en su domicilio microorganismos potencialmente patógenos. Entonces esto constituye situaciones de ambiente cercano, ambiente íntimo, no el clima, el desmonte de grandes superficies, el desborde de un río, sino lo que ocurre en el barrio, lo que ocurre en la casa, ¿no? Lo que ocurre en la cuestión inmediata. Bueno, el municipio dice que se ocupa de estas situaciones y si ustedes caminan por Viedma y Patagones van a ver que las cloacas se desbordan. Entonces ya vimos en relación a la enfermedad la importancia que tiene la conjunción de factores predisponentes que dependen del agente etiológico, es decir, que sea patógeno, que sea virulento, que sea contagioso, factores predisponentes del hospedador, la edad, la nutrición, la calidad de vida, factores predisponentes del ambiente, la degradación del ambiente por el efecto del ser humano, predispone para que algunos microorganismos se puedan transmitir más fácil o más difícil. Bien, ahora vamos a hablar de otra cosa que es la cadena epidemiológica o la ciencia de la epidemiología básicamente, ¿no? Fracastorius fue un iluminado que vivió entre los años 1400 y 1500. En la clase anterior, en la presentación anterior, hablábamos sobre Fracastorius como que fue uno de los primeros en decir las enfermedades pueden estar transmitidas por cosas que no vemos. Pueden haber cosas más allá de lo que vemos nosotros y que pueden ser las responsables de la enfermedad. Bueno, también habló Fracastorius sobre la contagiosidad de las enfermedades. Lo único que no dio muchos detalles concretos como entendemos la ciencia hoy en día nosotros, ¿no?
pero fue uno de los precursores de la epidemiología. John Brown fue un comerciante de Inglaterra que en realidad fue más un matemático y bioestadístico que un analista experimentador. Lo que hizo fue acceder por su cargo político y por su vínculo con las autoridades en Inglaterra, acceder a registros de muerte. Inglaterra registraba las muertes y en esos registros de muerte estaban las causas de la muerte y algunas características de la persona que se había muerto. Estaban esos registros, pero todavía no se había desarrollado mucho la ciencia de para qué hacemos un registro y qué provecho le sacamos a un registro. Bueno, lo que hacía John Brown fue precisamente sacar tasas de mortalidad y estudiar algunas características de la población que sufría mortalidad por alguna causa determinada, ¿no? Como si fuese un factor de riesgo. Pero el verdadero padre de la epidemiología fue sin duda John Snow. John Snow fue el que tuvo la capacidad de conjugar las tasas de ocurrencia de enfermedad con los mapas geográficos donde ocurrían esas enfermedades. Es decir, relacionó la geografía con la estadística de las enfermedades. Y esto le permitió encontrar la causa de un brote de cólera que se había cobrado varias muertes. Ya era común en esa época que existan casos de cólera. El cólera es una enfermedad bacteriana producida por Vibrio cholerae o cholerae que se elimina por materia fecal. Esta bacteria vive en el agua y cuando ingerimos agua o alimentos contaminados por vía oral, nos podemos enfermar de cólera. Ese cólera, esa bacteria genera un cuadro de diarrea muy grave, con pérdida de mucha cantidad de líquido, que actualmente una persona hospitalizada que si recibe suero de manera endovenosa para recuperar el líquido que pierde por la diarrea durante una semana, hace su ciclo de la enfermedad y se recupera. Pero en esa época, en el año 1800, no existía la solución endovenosa estéril para recuperar sales perdidas. Entonces quizás le daban líquido por vía oral, pero la persona vomitaba y tenía diarrea y no alcanzaba a recuperar las sales y los líquidos que perdía. Entonces lo que hizo John Snow fue estudiar los casos en qué lugar ocurrían y vio que todos ocurrían cerca de una fuente de agua. En ese momento en Inglaterra había una empresa, habían pozos de agua y una empresa que llenaba esos pozos de agua con agua que sacaba del río. Y lo que había hecho esa empresa era sacar agua del río de una zona contaminada con materia fecal. En ese momento no había un sistema de cloacas o de plantas de tratamiento cloacales muy eficiente. Digamos que Inglaterra en esa época trataba las cloacas como las trata la comarca Viedma Patagones al día de hoy, tirando muchas veces cloacas crudas al río. Esa cloaca cruda al río eh, vierte microorganismos inocuos y microorganismos patógenos. Y bueno, cuando uno toma contacto con esos microorganismos, a veces se puede enfermar. Entonces lo que pasó es que esta empresa que proveía a ese pozo de agua, llenó ese pozo de agua con agua extraída del río, que en ese momento estaba contaminado. Entonces toda esa gente se enfermó, la gente que tomaba agua de esa bomba. Entonces él estudió, bueno, esta gente iba a visitar a la gente y le preguntaba cosas, y dentro de las cosas que le preguntaba es, ¿tomo agua? ¿De dónde tomo el agua? Y todos tomaban agua de esa bomba. Cuando le dice a las autoridades que hay que cerrar esa bomba, las autoridades le dicen no, no, porque hay una persona que tiene cólera y que está tomando y que vive lejos de acá, así que no es de la zona, no tiene que ver con la bomba. Entonces él fue a visitar a esa gente y le dijo, disculpe usted que vive lejos de este lugar, ¿dónde toma el agua? Esto está todo registrado, no es un cuento. Entonces la gente dice, no, yo mando a mi muchacho que vaya a buscar la bomba esa lejos que hay ahí porque es la que tiene el agua más rica. Entonces, aunque vivía lejos de la bomba de agua y tenía otra bomba de agua más cerca, esta persona que había tenido cólera
consumía el agua de la bomba que Jon Snow había identificado como riesgosa porque según ella tenía un mejor sabor, ¿no? Ahora viene la discusión sobre la relatividad de los gustos, pero bueno, esa es harina de otro costal. Entonces, Jon Snow con esta información logró que cerraran ese pozo de agua, y al cerrar ese pozo de agua, algo que le costó mucho porque eh, había una empresa privada que se estaba encargando de eso y que estaba lucrando con esta situación. Al cerrar ese pozo de agua, se cortó el brote de cólera. Desaparecieron los casos de enfermos de cólera. Se cortó el brote de cólera. Entonces, con Jon Snow nace la epidemiología como la conocemos ahora, que es el análisis de tasas de aparición de enfermedad, la tasa de mortalidad, la tasa de incidencia, la tasa bueno, todos estos estudios cuantitativos de la distribución de una enfermedad en una población asociadas a características geográficas, a un área determinada. Bueno, vamos a hablar dos cositas más de epidemiología y después vamos a pasar a bioseguridad. Todas estas cosas de epidemiología las necesitamos para poder entender las medidas de bioseguridad. Yo lo que quería era diferenciar epidemia de pandemia y que ustedes tengan claro qué quiere decir cada cosa. Yo creo que a esta altura de la epidemia o de la pandemia del coronavirus nos queda bastante claro qué significa pandemia. Pandemia es una epidemia que no respeta las fronteras de los países. Los países no pueden hacer nada para evitar que el microorganismo que genera esta enfermedad pase de un país al otro. Entonces acá tenemos un mapa. Esto es una página internacional que la gestiona una universidad y un hospital muy importante de Estados Unidos, que está contabilizando minuto a minuto los casos de coronavirus que ocurren en el mundo, ¿no? Y fíjense que en el mapa, para ese momento, que ya tiene unos cuantos días, la distribución es casi mundial. Entonces se habla de una pandemia. ¿Y a qué llamamos epidemia? Entonces, epidemia ocurre en un área geográfica determinada, puede ser un país, puede ser una provincia, eh, donde está presente una enfermedad y en un momento determinado ocurren más casos que los casos esperados. Vamos a poner, por ejemplo, la leptospirosis, una enfermedad bacteriana que es una zoonosis. Hay varios animales que pueden estar infectados y pueden ser portadores de leptospira y la transmiten al ser humano. Se la transmiten generalmente de forma indirecta. Estos animales orinan en el agua y el ser humano, cuando toma contacto con agua contaminada, ya sea por bebida o por mucosas o por heridas, heridas en el pie, si yo me baño en un lugar donde está contaminado con leptospira, si tengo una lastimadura en el pie, puede ingresar por la lastimadura del pie, puede ingresar por las mucosas de los ojos, raramente ingresa a través del consumo de agua o de alimentos contaminados, pero puede pasar que saquemos berro de un arroyo contaminado con leptospira y lo comamos rápidamente sin procesos de higiene, y bueno, también nos podemos infectar de leptospira. Lo más probable es que ocurra por contacto con la piel lastimada, ¿no? O por las mucosas. Es una enfermedad que ocurre en todos los lugares del mundo. Es de distribución cosmopolita, está en todo el mundo. En Vietnam hay casos de leptospira. Pongamos una estadística de un caso al año, uno o dos casos al año. Entonces, si en el año 2021 hay un caso de leptospira, ¿podemos decir que hay una epidemia? No, porque como es endémica, sabemos que está, sabemos que hay fauna silvestre infectada, sabemos que anualmente ocurre de uno a dos casos, entonces si ocurre un caso, no hay una epidemia. Ahora, si en Vietnam ocurren 2 casos por año de leptospirosis y un año ocurren 10 casos de leptospirosis, ahí decimos que hay un brote epidemiológico. Hay más casos de los esperados. Entonces pongo como ejemplo de epidemia este gráfico de la evolución de notificación de sífilis
Sífilis es una enfermedad venérea de transmisión sexual, bacteriana, y está asociada a determinadas circunstancias. Por ejemplo, el no uso de preservativos, el no uso de profilácticos, el aumento de la prostitución por condiciones sociales, no por elección, sino porque es una salida, llamémoslo laboral, cuando no hay otras alternativas, por eso es un problema social. Cuando hay desinformación, cuando ocurren todas estas cosas juntas, la gente tiene relaciones sexuales sin usar preservativo y la posibilidad de que estas enfermedades aumenten en cantidad o en proporción es una posibilidad cierta. Entonces, en este momento estamos atravesando una epidemia de este tipo de enfermedades. Para que ustedes sepan, en la comarca Viedma-Patagones hay cada vez más casos de enfermedades de transmisiones sexuales, como la sífilis. El gráfico este es un gráfico que tiene que ver con un registro del Ministerio de Salud de Nación, si no me equivoco, no es solamente una estadística regional, sino a nivel nacional, pero lo que pasa en la comarca Viedma-Patagones pasa en todo el país. Disminución de preservativos, disminución de educación sexual en jóvenes que empiezan a tener relaciones sexuales y aumento de la prostitución como forma para obtener recursos para vivir. Cuando todo eso pasa, aumentan las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, esa es una epidemia porque hay, sífilis hay. Lo que pasa es que se mantenían en niveles bajos. Cuando los niveles aumentan, hablamos de una epidemia. Pero ¿qué pasa? Hay epidemia en Argentina, quizás Chile o quizás Uruguay tiene un nivel de educación sexual en su población, tiene distribución de preservativos gratuitos y hay menos gente que se dedica a la prostitución, entonces la probabilidad de tener relaciones promiscuas es más baja, entonces las tasas de infección se mantienen más o menos estables, entonces se habla de que no hay una epidemia. Esa es la diferencia entre epidemia y pandemia. Bien, ahora que vimos estos conceptos de epidemiología de enfermedad, vamos a empezar a hablar de bioseguridad. Pero como este video se hizo un poquitito largo, vamos a hablar de bioseguridad en un segundo video que vamos a subir en un ratito.